Ok, este caso es el que tienen ahorita prórroga para el 22, 26, no recuerdo, pero es para la otra semana, antes de la clase, para ver. Entonces aquí nos dicen que esta empresa, que es una fintech, o sea, desde aquí ya nos está dando el segmento financiero no regulado, que inició en 2019, probablemente es una nativa digital, probablemente, no lo sé, ahí todavía no he leído lo demás, dice, la totalidad de sus operaciones son digitales para el usuario en todas sus gestiones, onboarding, gestión y postventa. Ahora, cuando habla esto de gestiones, nosotros tradicionalmente en una operación, mm, ya sea algo financiero como un producto o servicio, nosotros siempre tenemos que tener un onboarding y el onboarding va relacionado al proceso de obtención de un cliente nuevo, ¿sí? Y también de una venta nueva, ya sea de un producto o servicio, eso se refiere al onboarding. La gestión en sí es, si yo tengo un producto digital, eh, los cambios de estado o los cambios de las reglas. Si estoy hablando de una fintech, probablemente puede tener algún tipo de servicios de billetera digital o puede tener un producto de crédito. Si yo estoy hablando de un producto de crédito, la gestión sería como cambiarle el plazo, renovar el crédito, aumentar un poco la cuota, hacer una innovación, cambiar el tiempo, ¿sí? O cancelarlo totalmente. Eso es una gestión y una postventa se refiere en el tiempo, si ese producto necesita ser operado. Por ejemplo, si fuera un crédito, yo sé que ese producto una vez, o sea, si lo hice por un año, por 12 meses, sé que tengo que hacer pagos esos 12 meses. Entonces, el pago lo tengo que hacer en algún proceso, como dice que es digital, por ejemplo, una app, y ahí se tiene que hacer, o en una página web, ahí se hace. También la postventa se refiere a todas las gestiones que nosotros tenemos que hacer una vez el producto se vende. ¿En qué sentido? Si hay que hacer un pago, como lo que les decía de un crédito, pues están las gestiones de cobro, ¿verdad? O el tema de los reclamos. Entonces, todos esos son como los procesos macros que tiene una empresa. La originación o el onboarding, la gestión del producto o servicio y la postventa. A eso se refiere con sus operaciones digitales. O sea, todo. Y dice que utiliza una infraestructura híbrida, el soporte remoto de forma internacional por una empresa que se llama Patitos 2 en Costa Rica. ¿A qué se refiere con una infraestructura híbrida? El primer día de clase nosotros revisamos las diferentes arquitecturas e infraestructuras relacionadas al tema. Cuando yo hablo de algo híbrido, estoy diciendo que estoy mezclando algo que tengo en sitio, on-premise, versus algo que tengo en la nube en las diferentes modalidades, SaaS, PaaS o IaaS. Independientemente de eso, yo ya estoy utilizando algo externo para poder conectarme y estoy usando algo on-premise que no sé qué es, que puede ser la base de datos, que puede ser algún servidor, puedo tener el DNS on-premise o el DNS es cloud, por ejemplo, eso no me lo dice, pero eso me está diciendo que es híbrido y me dice que el soporte prácticamente técnico es remoto. Eso quiere decir que una empresa lo está haciendo desde otro país que no es en Guatemala, ¿ya? Ahí le ponemos una complejidad porque si es en la nube, enhorabuena, pues segmentamos a nivel de una IP para los que puedan conectarse. Pero si es aquí, pues hay que hacer una VPN segura para que puedan ingresar a los servicios, sistemas internos para poder dar soporte a lo que sea parte de la arquitectura on-premise. Eso es para ponerlos un poquito más en contexto. Luego nos dice que usted ha sido contratado como el nuevo CISO. ¿Qué es el nuevo CISO? Es el encargado de la seguridad y en este caso ciberseguridad, para toda la fintech, ¿sí? Entonces, él se va a encargar del monitoreo, se va a encargar de las políticas de seguridad, se va a encargar de que nosotros tengamos la alta disponibilidad y que no sea o sea, que no tengamos un ataque de DOS por un tema de seguridad, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con tema de relación de ciberseguridad lo va a ver el CISO, ¿sí? Y luego dice que el anterior, el que estaba antes, fue despedido por varios antecedentes de casos materializados en ataques cibernéticos y físicos que representó pérdidas millonarias. A mí lo que me está diciendo ahí, sin darme tanto contexto, si tomamos la decisión de despedir a alguien,
es porque obviamente él es el responsable, pero pudo darse el caso que no fue eficiente la operación que esta persona o la estrategia para poder mitigar todos los ataques que mencionan ahí, tantos físicos como o lógicos, fue efectiva, porque hubieron reincidencias y esto repercutió en pérdidas millonarias. Entonces, obviamente, iban a volar cabezas y primero nos vamos a ir con el responsable del tema de ciberseguridad. Entonces, por eso nos contratan a nosotros. Y nos están diciendo que en Guatemala la parte que es on-premise está en un data center local. No nos está diciendo si está en el edificio donde está esta fintech o lo está alquilando como colocation en alguno de los data centers que en Guatemala existen, que hay como 4 más o menos que nosotros pudiéramos adquirir. No nos dice, solo nos dicen esos datos, ¿sí? Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es que armemos una estrategia de seguridad. Tradicionalmente, una estrategia tiene que tener un alcance, tiene que tener objetivos, tiene que tener el proceso en sí y cuál es el resultado final que nosotros vamos a proponer. Como tal, como yo no les di ni esos pasos, ni les di un ejemplo, por ahí les mandé unos links en el chat para que ustedes se dieran una idea. Al final, lo único que tenían que hacer es responder las siguientes preguntas. Uno, ¿cuáles son sus pasos? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo ya empecé a ver, lo primero que digo yo, bueno, mi primer paso para poder dar una estrategia, tengo que entender qué hace la empresa, cuál es la arquitectura de la empresa, ¿sí? Eh, digamos, qué tienen actualmente en temas de seguridad y ciberseguridad dentro de la organización a nivel de hardware, software y qué políticas están asociadas, si hay buenas prácticas. Entonces yo empiezo a decir, bueno, de acuerdo a lo que sé, pues yo digo, bueno, voy a hacer como mi primer paso es un descubrimiento del entorno, porque yo no puedo proponer algo si no lo conozco, ¿sí? Por lo tanto, tengo que conocer también, ya que conozco el entorno, voy a conocer el problema. ¿A qué se refiere con el problema? Como dice acá, la persona que estaba encargada, pues fue despedida. ¿Por qué? Porque hubieron casos materializados de ataques cibernéticos y físicos. Entonces, si dice que son cibernéticos, yo ya sé que tuvo que haber sido algo de la plataforma de la organización, algo que tuvo que haber estado fuera totalmente, tal vez el onboarding era 100% digital y este fue atacado. La gestión probablemente es un híbrido y tal vez la postventa sí totalmente haya sido eh, totalmente digital. Entonces, acá yo necesito conocer, ahorita no lo sé, entonces yo digo, bueno, primero necesito un descubrimiento que hace la organización, que tiene la organización, cuáles fueron los antecedentes del problema. Una vez conozco el problema, empiezo a ver las causas, ¿sí? Porque estoy conociendo los efectos del problema, ahora necesito saber cuáles son las causas. Y una vez que conozco las causas, entonces ya podría emitir un dictamen o analizo y luego emito un dictamen y ese dictamen me va a decir a mí, depende qué quiere la empresa ejecutar. O sea, si el tema fue, pero al final como yo no tengo tanto contexto, lo único que puedo decir son como los pasos que yo haría nada más para poder hacer una hoja de ruta de los siguientes pasos. Luego, ¿qué información solicitaría y qué preguntas haría? Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿qué información necesito? La arquitectura, el canvas de la empresa, qué hace, su misión, visión, políticas, el organigrama, o sea, aquí toda la información que a ustedes se les ocurra y qué estrategia propone, dibuje, aquí se les pide un dibujo con un roadmap y una recomendación. Entonces ustedes podrían decir, así simple, que la estrategia va a ser el objetivo a responder de los pasos anteriores. O sea, o puedo recomendar que hasta que no conozca el problema, yo no puedo recomendar nada, ¿sí? Entonces aquí, cuando dice una estrategia que ustedes proponen, prácticamente es los pasos que están arriba, pero solo respondo. ¿Que puedo emitir una recomendación, como dice aquí? Sí, pero como no lo conozco, entonces yo no puedo emitir un juicio, no puedo emitir algo que me diga, o sea, yo puedo decir, bueno, habría que conocer más a qué se refieren esos casos materializados, los cibernéticos, qué tipo de ataque fue, cómo se fue, si fue recurrente y del ataque físico en dónde fue, en qué ocurrió, o sea, lo único que yo puedo recomendar como una hoja de ruta es
poder explorar un poquito más del problema, pero no puedo recomendar nada en sí porque no tengo el contexto, solo necesito averiguar. Entonces, esa era una parte como para que ustedes pensaran y dijeran, bueno, es que la ingeniera me está pidiendo algo que no voy a poder hacer o necesito más información. Y ese era el objetivo, que si ustedes con esto no era suficiente, ahí en los pasos se tenían que dar a entender. O sea, yo ahí ya les estoy dando prácticamente como el chivo del caso o del ejemplo. Y con base a eso, por eso dice responder en una PPT, por lo menos cada una de estas preguntas en una PPT y nada más. Ahora, lo importante de esto, si yo mal no recuerdo, creo que yo les di más o menos unos datos adicionales que les podrían servir. Entonces yo les decía que el proceso de recepción de las transferencias, en este caso eran transferencias internacionales, por no decir remesas, desde un hub de Estados Unidos a Guatemala que representa el 60%, ¿sí? Entonces yo aquí les coloqué los pasos generales de los procesos de originación, de operación y postventa. La originación que iba a estar relacionada al cliente y al producto en sí, que en este caso sería la transferencia. Esto en sí, pues tiene, ok, por decir esto es cloud y esto es cloud y todo lo que tengamos aquí en la operación es, lo que dice aquí es on-premise como tal. Entonces yo les di un ejemplo más o menos de la arquitectura, de lo que ustedes necesitaban saber. ¿Por qué? Porque con base a la arquitectura por lo menos tenemos una idea. Pero al final de cuentas ustedes lo único que tienen que hacer es identificar si esto fuera para ustedes trabajar, qué necesitan, ¿sí? Y si realmente pueden recomendar o no. Y ustedes simplemente no puedo recomendar porque necesito más información. Y con eso ustedes resuelven el tema. Ok, no sé si acá tienen alguna duda, que pueden haber muchísimas, pero Alejandro. Dígame, ingeniera. No sé cómo escucho que tiene el audio sin mute. Ah, perdón, no me había dado cuenta. Ok. Alguien que tenga dudas de acuerdo al caso ya lo resolvieron. Tienen hasta el 22 para subirlo. Listo. No hay dudas. Entonces, vamos a ver la segunda parte.